están ustedes? Estamos aquí con ustedes como todos los sábados en Visión 7 Internacional, este programa que trata de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, y justo venimos de la mitad del mundo. Acá estamos regresados desde Ecuador, justo donde está la mitad del mundo, aunque muchos mapas muestran al Ecuador mucho más abajo, una de las tantas cosas que hay que corregir. Obviamente muchas noticias en el ámbito internacional. Mañana y pasado hay elecciones en Italia, uno de los países en crisis en Europa. Hemos hablado mucho de Grecia, hablamos menos de Portugal, pero hoy en el estudio con nosotros va a estar Francisco Lousa, uno de los principales dirigentes del Bloco da Esquerda, una formación de izquierda portuguesa realmente muy interesante. Va a estar con nosotros y conversar sobre la situación económica y política en el Portugal. Por otra parte, les preparamos un informe especial sobre la situación de los kurdos, uno de los grandes temas olvidados muchas veces, que afecta no solamente a Turquía, sino también a Irak, a Irán, a Siria, donde hay una población kurda que hace décadas que reclama su autonomía, independencia. Lo vamos a explicar en ese informe, entre tantos otros temas. Bueno, y hablando de la mitad del mundo, venimos para este lado del mundo, venimos a América del Sur. El presidente Hugo Chávez, como sabemos, regresó a Venezuela, pero su ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dio un comunicado realmente preocupante, porque dijo, por un lado, que lo que tiene que ver con el tratamiento vinculado con el cáncer marcha como es esperable, marcha lento pero bien, pero dijo que la complicación respiratoria sigue siendo grave. Esto realmente nos preocupa la situación de Venezuela en general, y para esto hemos invitado al periodista y escritor Modesto Emilio Guerrero, que va a estar acá con nosotros en el piso para contarnos, para hacer una evaluación de la situación en Venezuela. Y por otra parte, como les dijo recién Pedro, nosotros acabamos de llegar de Ecuador, tanto Pedro como yo fuimos observadores del Consejo Nacional Electoral, observadores internacionales de unas elecciones que ganó el presidente Rafael Correa por goleada, podemos decir, y casi el 57%, 56 y pico, casi un 57%, y con una Asamblea Nacional, recordemos que Ecuador tiene una sola Cámara, con una Asamblea Nacional que también le va a dar casi los 2/3 de los escaños, con lo cual se puede esperar que de ahora en adelante Ecuador, o mejor dicho, la Revolución Ciudadana que propone Rafael Correa, va a tener suficientes votos como para salir adelante, ¿no? Sí, además, Telma, unas elecciones donde el resultado, como decimos nosotros, estaba cantado. Todos sabían que ganaba Rafael Correa. La duda era si ganaba en primera vuelta o si alguien podía acercarse a una segunda vuelta. En realidad, si uno leía la prensa ecuatoriana, que es lo que hicimos en detalle en los días anteriores a las elecciones, quedaba claro que todos pensaban que iba a ganar por una gran diferencia y que ganaba en primera vuelta. Creo que nadie esperaba la distancia tan grande. Porque la opción era, digamos, de ir a una segunda vuelta, era que tuviera menos del 50%, o sea, un 40%, pero tenía que tener 10 puntos, menos de 10 puntos de diferencia con el segundo. Tuvo más de 30. Y por eso, recordé, eso iba a comentar, que Guillermo Lasso, el banquero de Guayaquil, sacó 23% y sacó más de lo esperado también. ¿Te acordás que las encuestas le daban alrededor del 20%? Sacó el 23%, pero entre 23% y 57%... Sí, hay que ver si él logra convertirse en el líder de la oposición, que los grandes medios ya lo están empujando. Sí. Se encuentran los grandes medios en una situación muy particular, como en algunos otros países de América Latina. Hay una desintegración de los partidos políticos tradicionales, no aparecen figuras de recambio. Está claro que el gran empresario Álvaro Noboa, multimillonario, ya no lo es, quinta vez que se presenta y que pierde. Sigue siendo multimillonario, pero solamente que ya no puede presentarse una vez más, pues sacó el 1%. Ahora, sigue siendo multimillonario a pesar de que participó en 5 campañas electorales y puso mucho dinero. Tal vez por eso mismo. Y sigue siendo uno de los hombres más poderosos. El banano, como le dicen. Exactamente. No, lo que te quería comentar era respecto de Guillermo Lasso, el que decíamos que si puede o no convertirse en el líder de derecha, que realmente fue elogiado por el presidente Rafael Correa. Dijo que era una derecha republicana, que había respetado todo el sistema democrático, y realmente lo elogió como una posible figura de oposición, algo que, como vos bien decís, en nuestros países donde la oposición está tan desintegrada, es necesario alguna figura que realmente
haga de contralor, que discuta, que debata, que proponga otras alternativas democráticas, ¿no es cierto? Sí, pero también a Correa le conviene una figura de un banquero como opositor y no un Lucio Gutiérrez, que sacó apenas el 6% de los votos, que tiene todavía arraigo popular en algunas provincias. La provincia de Napo, pero es la provincia de él. La que ganó. Es la de él. Está bien, pero tiene una... Recordemos que de las 24 provincias, Correa gana en 22 y que en Napo gana, como bien decías, Lucio Gutiérrez, que tiene todavía apoyo popular en algunos sectores indígenas, entonces tal vez es más fácil tener como opositor a alguien que claramente es un banquero, claramente es un liberal, no tiene ese doble discurso que tenía Lucio Gutiérrez, que en su momento en la campaña electoral prometía ser un líder de izquierda y terminó aliado a la derecha. A Washington a decir, acá estoy yo, quiero ser amigo de la Casa Blanca, ¿no? Exactamente, entonces esa figura opositora le conviene más. Ahora, a mí me llamaron la atención varias cosas, quería compartirlo con vos a ver qué pensás. Primero, que el programa de Rafael Correa, el programa que se distribuía, que además ustedes lo pueden encontrar por internet, dice el socialismo del buen vivir. O sea, la palabra socialismo está en la tapa del programa. Después adentro, citas de Ernesto Che Guevara, citas de Eduardo Galeano, o sea, un corpus ideológico muy fuerte plasmado en ese programa sin ocultar absolutamente nada. Y después la otra cosa que me llamó la atención, leyendo especialmente a la oposición, cómo la oposición cuando le pega a Correa deja ver los hechos de Correa. Y tienen que resaltar la eficiencia, el tema de las carreteras, el tema de los hospitales. O sea, tienen que reconocer, aunque no les gusta, que Correa hizo lo que los otros partidos no hicieron por décadas. Sí, eso me hizo acordar un poquito la estrategia de campaña de Capriles, de Enrique Capriles en Venezuela. ¿Te acordás que decía, nosotros vamos a seguir con las misiones que hizo el presidente Chávez y las vamos a mejorar? Pero te iba a proponer si escuchamos un poco la entrevista que hizo la televisión pública y la radio pública a Rafael Correa, justamente vinculado con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar de ahora en 4 años? Nuestro colega Daniel Castaño estuvo con el presidente Rafael Correa, vamos a escucharlo. Las elecciones son históricas, decidimos el futuro de la patria. Se ha vencido al engaño, se ha vencido a la corrupción, se ha vencido a la demagogia y también se ha vencido a una derecha ideológica que defendía el neoliberalismo. ¿Y a qué adjudica usted no haber sufrido el desgaste del poder? Porque somos un gobierno que no traiciona, como dice Cristina. Por fin nuestros pueblos tienen gobiernos que se parecen a ellos, que podemos cometer muchos errores, como cualquier ser humano. Pero somos gobiernos auténticos, que decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Gobiernos honestos, trabajadores, patriotas, como los pueblos latinoamericanos. Cristina tiene total y absoluta razón. Porque el éxito de su gobierno, del compañero Hugo Chávez, Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula da Silva anteriormente, en el caso ecuatoriano, porque por fin nuestros pueblos tienen gobiernos que se parecen a ellos. ¿Cómo son estos planes que están desarrollando ustedes puntualmente, hilando el desarrollo, la provisión de estos kits escolares para que los chicos no deserten de la escuela? ¿Cómo lo están desarrollando? A ver, son varios aspectos ahí, ¿no? Cuando nosotros llegamos al gobierno, como sucedió en Argentina, hasta la educación, la salud, derechos básicos se habían convertido en simples mercancías. La ciudadanía tenía que pagar para poner a sus niños en las escuelas, $25 por niño. Una madre de familia pobre, madre soltera con 4 hijos, sencillamente tenía que escoger a qué hijo mandar y a qué hijo dejar, porque no tenía para los 4, ¿no? Eliminamos todas esas barbaridades, no es que no había plata, habían otras prioridades, sí se podía pagar hasta anticipadamente deuda, y deuda inmoral, además de deuda que no estaba en manos de extranjeros, sino de los propios ecuatorianos, de los propios candidatos presidenciales, ¿no? Preguntan al señor Lasso si su banco de Guayaquil no tenía deuda externa, y cuando él era miembro de un gobierno. No es que no era miembro del gobierno, no, los que negociaban tenían deuda externa. Entonces nosotros dijimos, no pagamos, hicimos una auditoría, demostramos lo inmoral de la deuda, los obligamos a renegociar y con eso ahorramos $8.000 millones al pueblo ecuatoriano. Pero lo que les quiero graficar es que no había recursos alternativos, no había ganas. Bueno, y como decíamos, esta posibilidad de tener una asamblea mayoritaria con 2/3 va a ser justamente de lo que hablábamos antes, de profundizar la revolución ciudadana. Uno de los temas importantes que quiere hacer el presidente Correa es cambiar la matriz hidroeléctrica y energética en general, ¿no? Para Ecuador. Eso es un punto que les va a costar, pero es importante. Y el otro punto también que va a generar un gran debate es el tema de la nueva ley de comunicación. Es decir, quiere
quiere una nueva ley de medios, la que tiene también es de la época de la dictadura, y entonces pretende realmente cambiar una vez más. El presidente Correa tiene muchas dificultades con los medios, no con todos, pero con algunos medios de comunicación que realmente estaba escuchando, por ejemplo, en un taxi cuando estaba ayer en Quito, acaban de, vos sabés bien, Pedro, porque ya viajaste también desde el nuevo aeropuerto, un nuevo aeropuerto extraordinario, súper moderno, y pegándole al aeropuerto, que si decían, en los otros aeropuertos del mundo se vende el agua y el café gratis, decían, por ejemplo, cosa que yo nunca vi eso, que en un aeropuerto se vende agua y café gratis, no se vende. Salvo que seas un viajero VIP, eso no sucede. Igual el aeropuerto no es de Correa, es de gestiones anteriores que lo planificaron. Claro, pero digo, me refería a cómo los medios de comunicación, aún algo que debía ser visto como positivo, como el nuevo aeropuerto, lo único que hacen es criticar esta decisión del presidente o la inauguración del presidente, ¿no? Sí, hay como un ensañamiento respecto de cualquier medida que toma. Ahora te quería preguntar a vos, porque vos tuviste el privilegio también de estar en un almuerzo el lunes, horas después del triunfo, hubo mucha gente ahí. ¿Cómo viviste el clima? Fue maravilloso. Bueno, por un lado me tocó en la mesa estar con la mamá de Rafael Correa y con la ministra de Defensa, pero bueno, hablando con la mamá, realmente parecía una verdadera madre, porque había en el grupo de la mesa principal estaba el vicepresidente Boudou, estaba cantando por otro lado Piero, entonces se armó como una linda situación de fiesta, y la mamá en un momento me comentó, Rafael, siempre igual, donde hay él hay alegría, realmente un comentario de madre, ¿no? Y bueno, sí, realmente estuvo muy interesante, porque por un lado el discurso de él, el día después de la victoria, agradeciendo a todos sus colaboradores, con esa fuerza que él tiene como para impulsar los cambios, y por otro lado, como te decía, terminó todo en una gran fiesta donde se cantaban canciones latinoamericanas, se cantaron canciones de cada uno de los países. De México se cantó un tango, por supuesto, también canciones ecuatorianas, de Colombia, de Brasil, así que fue realmente una verdadera fiesta, una verdadera fiesta cívica, te diría. Sí, él resalta mucho esto, o insiste mucho en el tema de la fiesta, lo popular, la canción, la relación con Piero, bueno, es algo bastante fuerte que hay en Ecuador. También te puedo contar otra cosa, que en las escuelas que tuve que hacer de observadora, me tocó ir con Piero. No se puede creer el éxito que tiene. Todo el mundo quiere sacarse fotos con él. Realmente fue llamativo. Cómo se conocen las canciones de memoria, y lo adoran. En Ecuador lo adoran, el cantante. Sí, es verdad, no solamente en Ecuador. Ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención en el discurso preelectoral y postelectoral de Correa, que además es una línea de él, se puede ver, es el rechazo al Banco Mundial, el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Cuenta una y otra vez la anécdota de la representación del Banco Mundial, que vino a apretarlo cuando asumió como presidente, el hecho de que ellos ahora tienen una política independiente, que están atados al dólar, que no pueden salir hoy por hoy de eso, y el tema de las bases militares, eso también hay que recordarlo, porque hemos hablado mucho en nuestro programa de la base de Manta, que en su momento, por decisión del presidente Rafael Correa, justamente se suprimió el acuerdo, o sea, se terminó el acuerdo, dijeron no renovamos el acuerdo, y Correa insiste con el tema de la soberanía. Acá no hay base militar de Estados Unidos. Y habla también de la soberanía regional, ¿no? Muy fuerte el impulso a la integración de América del Sur, por supuesto UNASUR, Consejo de Seguridad, y dijo muy claramente que iba a ponerse todas las pilas para entrar al Mercosur, algo que como vinculado con la dolarización de Ecuador se vuelve un poco difícil. Pero bueno, él va a intentar de todas maneras pedir el ingreso a Ecuador y ver la manera a través de compensaciones arancelarias, etcétera, de que sea beneficioso para ambas partes, para Ecuador y también para el Mercosur. Pensemos que con Ecuador tenemos una salida al Pacífico, lo cual no es nada menor, porque ya vemos que el Pacífico, hablamos de Pacífico y hablamos del futuro, ¿no? Sí, o para algunos lo que es la Alianza del Pacífico, que Estados Unidos trata de impulsar con Chile, Perú, con posturas medio ambivalentes, Colombia, Panamá, México. Es un eje que no tiene mucho para ofrecer desde lo político, y de hecho en UNASUR la oposición no tienen gran cosa, tienen gran cosa para ofrecer. Una oposición a la movida esta y al progresismo del UNASUR, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Por Félix supuesto. Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Nos hemos extrañaste? reencontrado, por supuesto. Le agradecemos, de más está decir, a Agustina Díaz y a Juan Micheli, que el sábado pasado tuvieron la deferencia de estar con nosotros. La verdad que fue un placer estar con ellos. Y bueno, estamos como siempre, como cada sábado con ustedes. 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse. Recuerden que también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales, en este caso Facebook. Tenemos Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Y dicho sea de paso, ya estamos recibiendo mensajes como el de Jorge de Bursaco, que felicita por el programa. También Jorge de Rosario pregunta por qué se necesitan estos veedores en América Latina y en otros países del mundo no. Bueno, no se No fuimos necesitan vedores, en realidad, no fuimos no, vedores. vedores no, observadores internacionales, pero más no es que se necesitan, sino que el gobierno de Ecuador les invitó, los pidió para justamente cualquier duda que hubiera por las malas intenciones y, digamos, verificar lo transparente de las elecciones, y sobre todo porque hay también elementos nuevos, por ejemplo, el tema vinculado con el escaneo de algunas actas electorales, y se van probando nuevos sistemas vinculados con la tecnología, con internet, entonces también alguna manera de probar o de chequear que está todo en regla y transparente. Igual creo que el televidente lo que está preguntando es por qué no hay vedores en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, contestada la pregunta de Jorge de Rosario, como es habitual, vamos al primer dato de la incógnita de hoy, como hacemos habitualmente. Atención, porque nuestro personaje de hoy nació en el seno de una familia de bajos recursos. Su madre era cantante ambulante y su padre, que la abandonó en pleno embarazo, era acróbata de circo. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El regreso de Chávez. El presidente volvió al país en medio de versiones encontradas sobre su salud. En nuestros estudios, el periodista Modesto Guerrero analiza el escenario y sus consecuencias en el futuro político de Venezuela. Además, la paz en peligro. Los asesinatos de militantes separatistas kurdos en París ponen en riesgo el diálogo entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Todo esto y mucho más se lo contamos luego, aquí, después de la pausa, en Visión 7 Internacional.